un lado el celular, por otro lado la pantalla. Bueno, así que no se preocupen si me ven en dos pantallas distintas, y a veces mirando una y a veces mirando la otra, ¿sí? Bueno, les cuento, con la ayuda de Yemo hoy arrancamos, hoy continuamos más que arrancamos. La vida de Hillel Azaken. La vida de Hillel Azaken. Ahí está Jimmy. ¿Cómo está Jimmy? Todo bien, Baruch Hashem. Bueno, ok. La vida de Hillel Azaken. La vida de Hillel Azaken es, ni más ni menos, una de las vidas más interesantes, longevas, prolíficas que tenemos en nuestra historia. Hillel Azaken fue uno de los grandes, Hillel Azaken fue uno de los grandes personajes, hasta tal punto que nuestros sabios lo compararon con Moshe Rabbenu. Así dice en varios lados el Midrash, que Hillel Azaken tenía la capacidad profética de Moshe Rabbenu. Si no hubiera sido porque la generación no merecía una personalidad tan descollante como Hillel, tan reveladora, Hillel Azaken hubiera profetizado como Moshe Rabbenu. La divinidad, la Shejinah, se hubiera apoyado en él como Moshe Rabbenu. Así dice el Midrash. Y no solamente la comparación entre Hillel y Moshe es solamente por el poder profético, sino inclusive, esperen, si me dan un minuto, voy a detener este video porque me marea. Prefiero tener uno solo, ahí está. Inclusive, en edades se compararon Moshe y Hillel. Ambos vivieron Ramón, 120 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te escucho, Andrea. ¿Qué pasó? apagaste la cámara. Apagué una cámara y tengo otra puesta, porque estoy con dos dispositivos. ¿Puede ser? Bueno, te voy a enfocar con la otra entonces. Enfócame con la otra, sí. Te cuento por qué, porque prefiero así, porque cuando me conecto con el teléfono no puedo ver a nadie. Ahí está. Ahí está. Bárbaro, genial, Andrea, 10 puntos. 10 puntos, gracias. Gracias por estar atenta, ¿eh? ¿Cómo haces para estar atenta a todos los Yurim, Andrea? No, estoy en este porque me gusta, los demás no. Ah, bueno, no lo digas esto en público. Bueno, ok. Avancemos. Entonces, dijimos que la vida de Hillel y de Moshe fueron vidas paralelas. También la vida de Rabbi Akiva fue paralela. Ahora vamos a explicar un poquito esta comparación, este paralelismo que entabla el Talmud respecto a Moshe, Rabbi Akiva y Hillel. Pero ahora vamos a concentrarnos en Hillel. Tanto Moshe como Hillel vivieron 120 años. Ustedes saben que el número 120 es la vida más longeva, más larga que se puede aspirar. Nosotros deseamos siempre Atmiwa Asrim, hasta los 120 años, ¿verdad? Los 120 años es la vida más larga que uno puede aspirar. Así fue lo que, según una de las interpretaciones, es el tope que Dios dispuso para la vida humana en la tierra después del diluvio. ¿Está bien? Los que llegaron a vivir 120 años y lo hicieron del modo que lo hicieron Moshe e Hillel, y también Rabbi Akiva, lo que representó eso fue una vida completa, íntegra, una vida que llegó al sumum, llegó a lo máximo que el hombre puede aspirar, una vida tan larga como se puede aspirar y tan íntegra y completa como se puede aspirar. Por eso Moshe e Hillel fueron nuestros dos, por así decirlo, referentes máximos, junto con Rabbi Akiva, de lo que es la sabiduría y la enseñanza. Y por eso vivieron 120 años, porque tenían que enseñar todo lo que el humano puede enseñar en la tierra. Tenían que vivir todo lo que podían vivir. Ahora, en esta vida de 120 años, siempre en los tres casos
Moshe, Hillel y Rabí Akiva, se dividió en tres etapas, 40, 40 y 40. Los primeros 40 años fueron el tiempo de la etapa del crecimiento, ¿está bien? De la formación de su personalidad. La personalidad de Moshe fue cultivada en Egipto. Moshe se crió en Egipto. Y lo mismo Hillel se crió en Babilonia. Como dijimos, él nació en Babilonia, en Irak. Ahí vivió 40 años. Y lo mismo Rabí Akiva, sus primeros 40 años fueron de formación en el campo, porque Rabí Akiva era pastor. Es muy interesante que la formación de la personalidad de esas tres grandes figuras, esas tres eminencias nuestras, no fueron, digamos, de la más, por así decirlo, de la cuna de oro, del Beit HaSefer o del Gede o del Kitab, o escuchando de grandes maestros. Más bien, la formación de la personalidad fue dada en un contexto bastante adverso, bastante hostil. Rabí Akiva en el campo con ovejas, Hillel en Irak, en Babilonia, donde estaba en un galut, en un exilio, y Moshe Rabenu en Egipto, en el palacio de Egipto, que no piense que el palacio de Egipto del faraón era, como se dice, un lugar paradisíaco, para nada. Para una persona con la calidad humana de Moshe, haber vivido ahí habrá sido un infierno, porque ustedes saben muy bien que los egipcios, y principalmente el faraón y sus hijos, tenían una vida muy, pero muy promiscua, de muy bajo nivel ético. Entonces, lo que aprendemos por ahora en los primeros 40 años es que mucha gente que se cría en un contexto adverso, eso a ellos les sirve para, para trabajar y pulir su personalidad. No, a veces nosotros nos quejamos de la adversidad y las dificultades en la niñez, y tratamos en lo posible de educar o de armar un contexto lo más pacífico y benévolo posible. Está muy bien eso y es una buena táctica para educar bien. Pero cuando los niños, no importa la edad, no importa los 40, ¿no? Porque nos referimos a la primera etapa de la persona, ¿no? Cuando el contexto es adverso, cuando tienen que lucharla, cuando tienen dificultades, si esas dificultades son aprovechadas, son capitalizadas, esos niños van a tener una formación mucho más solvente y mucho más fuerte, porque se han enfrentado a dificultades y desafíos. Y esto para nosotros, en nuestra generación, es algo muy bueno. Nosotros tendemos generalmente a facilitarle todo a los niños, a los jovencitos, a darle todo servido en bandeja. A veces lo hacemos porque somos buenos y porque queremos el bien y porque no queremos que ellos sufran, ¿no? Sin embargo, sin ser cruel ni nada, ni buscar la dificultad adrede, pero no podemos privar a nuestros hijos de pasar por desafíos, de pasar por dificultades, de pasar por momentos críticos. Es parte del crecimiento. Y ya lo demostró Moshe, ya lo demostró Hillel, ya lo demostró Rabí Akiva, que cuanto más adverso y más difícil ha sido la niñez, bien capitalizada y bien encaminada, produce personas mucho mejor formadas, personas más fuertes de ánimo, personas más fuertes de espíritu, con esas fortalezas le quedan para toda la vida. Quien pasó por crisis en su niñez es un gran, por así decirlo, es una gran semilla, un gran germen que va a producir a futuro una personalidad mucho más estable. Y cuando le damos todo servido y le damos en cuna de oro, no dejamos que nuestros chicos levanten la mesa y no dejamos que nuestros chicos guarden la ropa y que no hagan sus camas, cuando los sobreprotegemos. Y cuando si algo les pasa en el colegio, en lugar de hablarlo con ellos, vamos a criticar a la morada o a la directora. Y cuando siempre estamos apañándolos, entonces nuestros hijos no pasan por dificultades. Y eso les priva a ellos de crecer como personas. Ese es los primeros 40 años que destacan Moshe, Hillel
y Rabí Akiva. Los segundos 40 años de los tres, y ahora yo me concentro en Hillel, son la etapa de la formación. Moshe Rabenu, los segundos 40 años los pasó en Midian, ¿está bien? Bien lejos, en la Midian, que sería la Jordania actual. Allí Moshe Rabenu se dedicó a cultivar su personalidad y estudiar, digamos, tratar de con sus propios medios, acercarse a Dios lo máximo posible. Ya hablamos de Moshe en otra oportunidad. Y Hillel, los segundos 40 años, desde los 40 hasta los 80, se dedicó a estudiar Torah de la boca de Shmaya y Abtalión. Son 40 años de formación. Siempre el número 40 es un número muy simbólico. Es un referente a una etapa cumplida, una etapa completamente desarrollada y completada. Siempre el número 40 simboliza eso. Son los 40 días de gestación del feto, los 40 días de Elul, entre Rosh Chodesh Elul y Yom Kippur. Siempre el número 40 es el número del total, de un ciclo completo. Lo mismo pasó con Hillel, que tuvo un ciclo completo de formación. O sea, él se dedicó a estudiar. También se aplica, y lo mismo pasó por supuesto, con Rabí Akiva y sus alumnos, pero la segunda etapa de la formación, de la educación, tiene que ver con esto, que en nuestra etapa de nuestro ciclo de vida, después de habernos formado y haber cultivado la personalidad, tiene que venir una etapa llena de estudio, porque el estudio es lo que termina uno terminando la formación. Y esto pasó también con Hillel. Después viene la última etapa, que son los últimos 40 años. Ahí son los últimos 40 años de ejercicio, donde Moshe ejerció como líder del pueblo, Hillel ejerció como presidente del pueblo, y Rabí Akiva ejerció como también el líder religioso del pueblo en su época, cada uno en su época, ¿no? Hillel Azaken quiere decir que él tomó el mando del pueblo a los 80 años. Por eso se lo llamó Hillel Azaken. Antes era llamado Hillel Ababli, Hillel el babilónico. Pero cuando asumió el liderazgo, que ya explicamos la semana pasada cómo fue que él asumió y decidió asumir, se lo pasó a llamar Hillel Azaken, porque era anciano, tenía 80 años. Sin embargo, y su liderazgo duró 40 años, hasta los 120. El liderazgo de Hillel, por más anciano que era, nunca se aflojó, nunca se disminuyó, nunca se avejentó Hillel. Por lo que se ve en el Talmud, permaneció lúcido, permaneció fuerte y vigoroso hasta el último día de su vida. Lo mismo que pasó con Moshe y lo mismo que pasó con Rabí Akiva, también pasó con Hillel. ¿Por qué hago este paralelismo? Para que vean la grandeza de Hillel Azaken. Estamos hablando de una persona que estaba en la talla de Moshe y Rabí Akiva, tal cual fue Hillel Azaken. Ahora, es muy interesante lo que les voy a contar ahora, una historia muy poco conocida, que como yo les dije la semana pasada, Hillel es el prototipo del estudiante pobre. El prototipo del estudiante pobre es Hillel, pobre económicamente, ¿sí? Esos 40 años que Hillel se dedicó a estudiar la Torah de la boca de Shmaya y Abtalión, desde los 40 hasta sus 80 años, Hillel era extremadamente pobre. Ya estaba casado y con hijos, y ya contamos que él se dedicaba a cortar leña, era un leñador. ¿Se acuerdan que contamos la vez pasada? Bueno, lo confirmé, yo dudaba si era leñador o guatero, lo confirmé, busqué la fuente, era leñador. Sin embargo, cuenta la Gemara algo muy interesante, un poco conocido para muchos. Y él tenía un hermano comerciante y rico, se llamaba Shemba, era el hermano de Hillel Azaken. Se llamaba Shemba, comerciante y rico. Y el Talmud alude a Shemba, un versículo en Shir HaShirim que lo decimos todos los viernes a la noche. Imiten ish et kolhon beto be'ahavá, vos yabuzulo. ¿Conocen el pasuk de Shir HaShirim? Vamos a traducir. Imiten ish et kolhon beto be'ahavá, vos yabuzulo. ¿Se acuerdan? Vamos a traducir. Si el hombre dare toda su fortuna por el amor, despreciar se lo despreciará a él. A ver,
qué versículo extraño. Si el hombre dare, si él va a dar, quisiera dar, toda colhón betot, toda su fortuna, todo su tesoro, todos digamos, sus ahorros, por el amor de Abba, vos y Abúzulo lo van a despreciar. Es una forma de decir, este versículo de Shlomo Amén está diciendo que el amor no se puede comprar con dinero. Esto es lo que dice Shlomo Amén. Por más dinero que tengas, no podés comprar amor. Si el hombre dare toda la riqueza que tiene, a ver, literalmente se lo puede interpretar muy sencillo, ¿no? Literalmente. Hay gente muy rica, pero sin embargo tiene una vida amorosa muy pobre. Gente que lamentablemente se divorcia varias veces, tiene complicaciones con sus ex esposas, con los divorcios, todos los juicios. ¿Está bien? Caso de Jeff Bezos sería el caso más extremo de todo. Pero bueno, por más dinero que tengas, el hombre más millonario del mundo, no puedes comprar el amor de una mujer. Para recibir amor tenés que tratarla bien y tenés que vos ser una buena persona y poder vivir una vida de conciliación. La riqueza no te sirve para tener una vida amorosa, ¿está bien? Esta es interpretación literal de lo que dijo el rey Shlomo Amelech, que es una sabia lección de por sí, ¿no? Ya de por sí atenta al principio de que el dinero compra la felicidad, dice el rey Shlomo, no. Mi abuela decía, no la compra, pero ayuda, decía la abuela. Puede ser que ayude, pero si la querés comprar, no la podés comprar. Muy bien. Sin embargo, el Talmud dice que este versículo apunta a otra cosa. Vamos ahora no al pshat, sino al drash, a la interpretación talmúdica de los versículos. Este versículo apunta contra Shemba, el hermano de Hillel. Shemba, después que Hillel llegó a la presidencia, después que Hillel se convirtió en el presidente de Israel, en Nasi del Bet Din, del Sanedrín, llegó al puesto más alto que puede llegar un ser humano a nivel religioso, Shemba le propuso a Hillel compartir su fortuna y asociarse con el estudio de Hillel Azaken. Así cuenta la Gemara, esto es textual. Durante los 40 años que Hillel estudió en extrema pobreza y ganaba una moneda y tenía que dividir entre los gastos de su familia y los gastos de la entrada al Beit HaMidrash. Y Shemba era rico y era comerciante. Shemba no le ofreció la ayuda económica a Hillel. Hillel vivía en la pobreza teniendo un hermano rico. Pero cuando Hillel se convirtió en el sabio y se convirtió en el Av Bet Din, en el presidente del Sanedrín, y ahí Shemba le ofreció a Hillel dividir la plata. Le dijo, mira, acumulé tanto dinero, vamos mitad y mitad. Yo te cedo a vos la mitad de mi fortuna y vos cedeme a vos la mitad de tu sabiduría. Y quiso hacer un tratado de Isahar y Zebulún, como dice la Gemara, que hay un tratado, hay una sociedad, hay un convenio muy bien visto y muy bien aceptado en nuestras fuentes, donde la persona que quiere dedicarse a estudiar Torah y no cuenta con los medios y los recursos para hacerlo, se puede asociar con una persona que trabaja y comercia, y si el que comercia mantiene al que estudia, la mitad de la recompensa del estudio va para el que trabaja, y la mitad de los bienes y recursos del que trabaja va para el que estudia. Un 50 y 50, un miti miti. Este convenio conocido como Isahar y Zebulún está muy bien visto, y no es el momento ahora de entrar en todos los detalles. Hubo una conferencia del Rav Meta no hace mucho, el que quiere lo puede escuchar de ahí con todo los lujo de detalles y todo el contenido de este acuerdo. Pero la Gemara aclara, ese acuerdo funciona de anticipado, de antemano, antes que la persona estudie. Si gracias a lo que vos le aportás, tu aporte económico, él puede estudiar, todo el estudio de él será para tu mérito. Pero si es, lo que se llama a priori, ¿no? Pero si es después de haber estudiado, y vos le querés ahora hacer una transferencia, hacer una entrega de dinero, para compartir los méritos de lo que él ya estudió, ¿está bien? Ya estudió en el pasado, vos y Abús Duro, dice la Gemara,
sobre esto dijo el rey Shlomo, despreciarse te va a despreciar a ti. O sea, no vas a poder adquirir, con dinero no podés comprar Torah, con dinero no podés comprar méritos. Miren que este Shemba, el hermano de Hillel, se dio cuenta de la grandeza de Hillel, se dio cuenta de la grandeza de la Torah y a lo que llegó Hillel. Pero como se dice en español un poco vulgar, tarde pillaste pajarito, llegaste tarde. Eso hubiera sido antes, pero ahora, después que vos ya viste el resultado, ya no podés acceder a los méritos de la Torah. Y la razón es muy sencilla, no es un castigo, es muy sencilla la razón. Para acceder al mérito de la Torah, vos tenés que haber sido el generador de esos méritos, quien le permitió estudiar Torah. Entonces, ahí podés acceder, mediante el dinero, a un sinfín de recompensa del que estudió. Pero cuando vos ya haces un aporte económico después al que estudió, es como que estás comprando la Torah, y la Torah no se puede comprar con dinero. La Torah se compra con méritos, generando la posibilidad de estudiar, pero no con dinero. Entonces, así dice la Gemara. La cuestión, lo que yo rescato, aparte de toda la enseñanza, es que Hillel estudió Torah 40 años con muchísimo esfuerzo en pobreza, teniendo un hermano rico. Eso es doble mérito para Hillel Azaken. Ahora, una vez que Hillel asumió ya como presidente de Israel, ejerció 40 años. Según lo que cuenta el Talmud en varios sitios, y yo después voy a nombrar algunos de ellos, fue un periodo dorado en nuestra historia. Fue un periodo que empezó a renacer el estudio de la Torá. Y él llegó a tener muchísimos alumnos. La Gemara cuenta que todos los alumnos de Hillel eran dignos de tener la divinidad, la Shejiná, como si fuera que Dios reposaba en ellos. Y llegaron a un nivel de estudio que vamos a hablar dentro de poquito, que llegaron a alcanzar y cubrir todas las áreas de la sabiduría. Todas las áreas, todas las ramas, todas las temáticas habidas y para ver, las cubrieron todas. Es lo que se llama estudiar con la Torá Kulá. Y cuando hablamos de Torá, no hablamos del Humash, no hablamos del Talmud, no hablamos de la Mishnah, hablamos de toda la creación, porque la Torá es el plano de la creación. Y quien sabe toda la Torá, entiende toda la creación. Hasta tal punto, dice la Gemara, llegaron a estudiar el idioma de los animales, el idioma de los pájaros, el idioma de todas las criaturas, no solamente terrenales. Estudiaron, ahora te voy a responder, Mijael, estudiaron también el idioma de los ángeles, el idioma celestial. Todo, o sea, conocían todo. Llegaron a comprender inclusive la dimensión, ¿no? La dimensión espiritual en su totalidad. El Kisea acabó, la carroza de Dios, cómo está compuesta. Dominaron todas las áreas y todas las lenguas. Esto llegó Hillel y todos sus discípulos. Ya vamos a llegar a nombrar a sus discípulos, desde el más grande hasta el más chico. Pero nomás se los digo para que vean lo prolífica y lo fructífera que fue la vida de Hillel a nivel de estudio de Torah. Con toda esa categoría que tenía Hillel, y voy a aclarar un poquito que me preguntó Mijael, ¿por qué no vino el Mashiach en ese entonces? Te voy a responder, Mijael, como dice bien el Talmud, porque la generación total no era digna. No te olvides, Mijael, ya contamos que estamos en una época sumamente dura para el pueblo de Israel en materia política, en materia religiosa. No te olvides, Mijael, que hablamos que estamos en pleno apogeo del reino de Herodes y en pleno apogeo de todas las sectas, ¿sí?, saduceas y helénicas que todavía pululaban en la tierra de Israel. Bueno, les decía, con toda esa envergadura que tenía Hillel, el Talmud destaca a Hillel en una cualidad. Es el Talmud, Leolam Ye'e Adam Ambetan que Hillel. Que el hombre sea siempre humilde y discreto como Hillel. Es un consejo, nos dicen, sean como fue Hillel. Por más que estés en las alturas de la jerarquía, sé como él. Atención con esto.
¿Qué quiere decir Ambetan? De la palabra anabá, ¿sí? Humildad, sencillez. Bueno, ¿qué quiere decir eso? El Talmud cuenta de qué se trata esto. Escuchen bien. El Talmud cuenta, hay varios episodios, no puedo contar todos porque se nos va todo el shiur. Les digo que para hablar de Hillel tenemos largo rollo, pero voy a tratar de resumir para que concretar enseñanzas y aprendizajes. ¿Sí? El Talmud cuenta que Hillel en una oportunidad se estaba bañando Erev Shabbat. Erev, viernes a la tarde se estaba bañando. Entre paréntesis les cuento que Hillel decía siempre, cada vez que se iba a bañar, que él iba a cumplir una mitzvah, a cumplir un precepto, el precepto de ser pulcros y limpios. ¿Escuchan esto? Bañarse, ¿sí? Bañarse. Entonces, Hillel se iba a bañar viernes a la tarde. El baño de aquel entonces no es como el baño moderno, que entramos a la ducha, abrimos el agua caliente y en cinco ya estamos afuera vestidos. No, en aquella época el tomar el baño de agua caliente, porque es una mitzvah bañarse con agua caliente, Erev Shabbat, se hacía por supuesto en tinas, grandes barriles, grandotes, el famoso, creo que se llama baño turco, creo que se llama, y se calentaba con leña el agua, y esas tinas no estaban en la casa de cada uno, había casas de baño especiales. Así era todo un proceso irse a bañar ahí. Bueno, y él estaba bañándose el viernes a la tarde. Cuenta el Talmud que habían dos personas que no sé cómo describir esas dos personas. Dos personas, voy a decir, a ver, personas raras, medio sacadas de juicio. No sé qué eran, pero bueno. Que apostaron entre ellos 400 monedas a ver si lograban hacer enojar a Hillel. Porque Hillel el sabio tenía fama de ser tan pero tan pasivo y sereno que nada lo podía hacer enojar. Esa era la fama de Hillel. Era un hombre siempre sereno y tranquilo y cauto. Nada lo podía enfurecer o entrar en un ataque de ira, pase lo que pase. Esa era la fama de Hillel. Y estas dos personas apostaron que ellos iban a romper con esta serenidad de Hillel e iban a lograr hacerlo entrar en enojo. Y apostaron 400 monedas, que era una fortuna, ¿eh? Una fortuna. Bueno, la persona que apostó a hacerlo enojar, manos a la obra, fue viernes a la tarde, se acercó a la casa de baños y empezó a gritar desde afuera, ¿quién es Hillel? ¿Quién es Hillel? ¿Dónde está Hillel? ¿Dónde está Hillel? Empezó a gritar. Hillel se estaba bañando y escucha, y presta atención que la forma en la cual él nos llamó, no lo llamó de manera adecuada y de manera, digamos, respetuosa. Empezó a gritar, ¿dónde está Hillel? Como si fuera uno más. Hillel sale de la tina, se cubre con una bata, con una toalla, y dice, aquí estoy, hijo mío, ¿qué deseas? Entonces la persona le dijo, yo quiero saber por qué la cabeza de los babilónicos son redondas. ¿Por qué tienen cabeza redonda? Entonces Hillel le dijo, te voy a responder, hijo mío, tienen la cabeza redonda porque las parteras en Babilonia no conocen bien el oficio del dar a luz. Y cuando quitan a los hijos, cuando los hacen dar, cuando los hacen nacer, los agarran de la cabeza y los deforman. Por eso los babilónicos nacen con una cabeza demasiado redondeada. Entonces, una especie de forceps, ¿no? Que se usaba. Y dijo, bueno, está bien, gracias por la respuesta. Y él se volvió a bañar y este hombre se retiró. Ya de por sí llama la atención. Y él habrá pensado, me llenó de la cabeza, me estoy bañando, me llama para preguntarme cómo son la cabeza de los babilonios. De vuelta, ¿dónde está Hillel? ¿Dónde está Hillel? Hillel vuelve a vestirse, vuelve a salir y le pregunta, ¿qué deseas, hijo mío? Quiero saber por qué los ojos de los... Había un pueblo, que no importa el nombre ahora, ¿por qué tienen los ojos redondos? Y no tienen los ojos como tenemos nosotros, en forma de ovalado, ¿no? Se ve que hay una población que tiene ojos redondos.
Y le dijo a Hillel, tienen ojos redondos porque viven en el desierto. Y la arena golpea mucho los ojos. Y con el tiempo el ojo, de tanto que tiene que cerrarse y protegerse del viento y de la arena, también se va deformando y va perdiendo su figura y su forma natural. Bueno, Hillel se vuelve a bañar, el hombre vuelve a salir. Al rato vuelve este hombre y le dice, ¿dónde está Hillel? ¿Dónde está Hillel? Y Hillel se vuelve a vestir. Otra vez, dice, ¿qué quieres, hijo mío? Quiero saber por qué los africanos tienen la planta de sus pies muy aplanadas, tienen pie plano. Y le dijo Hillel, los africanos tienen pie plano, porque ellos caminan sobre el lodo, sobre el barro, y de ese modo su pie va perdiendo su figura. Los que caminan en tierra firme, el pie conserva su forma, ¿no? Su forma arqueada. En cambio, ellos que constantemente pisan una tierra deforme, entonces el arco de ellos se va venciendo con el tiempo hasta terminar teniendo todos pies planos. Bueno, entonces el hombre le dijo, Hillel, ¿puedo hacerle más preguntas? Tengo miedo que usted se enoje. E Hillel le dice, no, puedes preguntar todo lo que quieras y yo no me voy a enojar. Entonces la última pregunta, que es la cuarta, fue la siguiente. ¿Usted es el presidente de Israel? Sí, soy yo el presidente de Israel. Bueno, ojalá no haya muchos como usted, así le decía. Ojalá no haya muchos como usted. Y le dice él, ¿y por qué me dices así, hijo mío? Escuchen cómo le dice. ¿Por qué me dices así, hijo mío? Y porque por culpa suya perdí 400 monedas. Yo aposté que lo iba a hacer enojar y no lo logré. Y Hillel le dice, mira, hijo mío, vale la pena que pierdas 400 monedas y otras 400 monedas e Hillel nunca se enojará contigo. Y ahí termina este episodio que cuenta la Gemara. Y presta atención al análisis profundo que vamos a hacer. No es fácil llegar a ser ambetán, a ser una persona humilde e impasiva, que nada a vos te altere. No es fácil, es muy difícil. Porque así como esta persona, medio Mejnun, lo volvía loco a Hillel, a nosotros también nos pasa muchas veces que gente nos vuelve loco. ¿Está bien? Quizás sin mala intención y sin apuestas de por medio, pero nos pasa muchas veces que fulano o mengano, o la Ishire, o un empleado, o nuestra pareja, o nuestros hijos, nos vuelven locos y nos sacan de quicio. Nos pasa, es una realidad que nos pasa. Nos puede pasar en un taxi, nos puede pasar con cualquier persona que tenemos una situación muy, pero muy, por así decirla, eh, vamos a decir, difícil de sobrellevar pacíficamente. Y Hillel nos cuenta un gran secreto, cómo hacía él para mantener la calma, aún en casos como este. Aún en casos como este. Les cuento entre paréntesis otro episodio, que Hillel lo hacía no solamente con gente de afuera, en la calle, por así decirlo, porque hay mucha gente que es muy pacífica en la calle, pero en la casa se la pasa gritando. Hillel incluso en la casa no gritaba jamás. El Talmud cuenta otro episodio, que una vez Hillel tenía un invitado de honor, él era presidente de Israel y recibía un invitado muy importante, y le pidió a la esposa que prepare una mesa acorde al invitado. Y se sentaron al invitado e Hillel, y sin embargo la comida no llegaba, y demoró mucho en llegar, y parece que la esposa tardó más de la cuenta, mucho más de la cuenta. Cuando llega la esposa al final con la comida, que no era una comida muy elaborada, se ve que fue una comida improvisada y sencilla, y no acorde a la categoría del invitado. Y Hillel, en lugar de enojarse con la señora o recriminarle algo, le pregunta en este idioma, esposa mía, querida mía, ¿nos cuentas qué te sucedió? Así le pregunta. Y la esposa le respondió, te voy a decir la verdad, yo había preparado una cena exquisita acorde al invitado. Había preparado primer plato, segundo plato, pero mientras yo cocinaba escuché que un novio que se casaba esta misma noche, era tan pobre que no pudo conseguir la comida para el banquete de bodas. Estaba pidiendo comida. Y cuando escuché eso, salí a la calle y le dije, yo tengo comida para vos. Y le di todo lo que había preparado a ese novio. Por eso me quedé sin comida. Preferí ayudar al novio y no agasajar al invitado. Preparé ahora lo que pude.
Esa es la razón por la cual me demoré y por la cual traje lo que traje. Y Hillel le dice a la esposa, querida esposa, yo jamás desconfié de vos y sabía que una buena razón tenías. Nada más que te pedí que lo digas explícitamente para que el invitado no, digamos, no desconfíe o no toma mal lo que nosotros le servimos. Pero hasta este punto, incluso en la casa, Hillel era siempre sereno. Pero ¿cómo hacía Hillel? ¿Era de madera? ¿Era de piedra? ¿Era de hierro? ¿Cómo hacía? ¿No tenía nervios? ¿Qué? ¿Cómo es que Hillel se contenía? Atención con esta respuesta, que nos va a ayudar mucho a nosotros, ¿no? Hillel dijo así. Escuchen la respuesta que le dijo Hillel a este hombre que lo quería hacer enfurecer. Le dijo, hijo mío, vale la pena que pierdas 400 monedas y 400 monedas para que Hillel no se enoje. Así le dijo Hillel. ¿Qué le quiso decir? Digo, ¿sabés por qué yo no me enojé? Cada vez que vos venías y empezabas a gritar, ¿dónde está Hillel? ¿Dónde está Hillel? Yo me estaba bañando. Y cuando yo salía, me preguntaba, ¿y a este qué le pasa? Primero, ¿cómo me llama? Segundo, en este momento. Y tercero, el tipo de preguntas que me viene a preguntar de los africanos, de los babilónicos, de los ojos, de las cabezas, de los pies. ¿Qué le pasa a este hombre? Me puse a pensar por qué pasa esto. Y en lugar de echarte la culpa a vos, y en lugar de decir que vos sos una persona medio fuera de su sano juicio, y mandarte a pasear o a freír churros, como se dice en español, me puse a pensar, ¿para qué Dios me mandó esto? Debe ser que Dios me lo mandó para probarme si yo me enojo o no me enojo. Es un desafío que me lo mandó Dios para ver si me enojo o no. Y así tomé cada desafío que se me presentaba en la vida. Cuando vi a alguien que me provocaba, alguien que me irritaba, en lugar de yo irritarme, enojarme con él, me ponía a pensar, ¿para qué Dios me lo mandó? La respuesta es para desafiarme si me enojo o no me enojo. Entonces, con esa actitud, con esa cosmovisión, yo lograba contenerme y saber que el motivo por el cual esto pasó es para probarme si me enojo o no me enojo. Y por eso no me enojo. Ya aprendí a tomar todo como un desafío de Dios. ¿Escucharon esto? Esto nos sirve mucho a nosotros, ¿eh? Si hay un cliente que no nos quiere pagar, o no sé, cheque rechazado que no lo quiere reconocer, o que nos quiere devolver con otro cheque a 120 días. Y yo el teléfono lo quiero matar. Digo, ¿pero qué te pasa? Y empezar a gritarle. En lugar de eso me pongo a pensar, ¿y para qué Dios me mandó a este cliente? ¿Para qué? ¿Para qué? La plata la va a mandar Dios. Pero ¿para qué me mandó un cliente así que me pone tan mal? Me lo mandó para probarme si me enojo o no me enojo. No quiere decir que le acepto todo lo que me diga, y más si lo hace con mala intención. Yo tengo que tener, por supuesto, mi posición como un comerciante y buscar el beneficio del negocio, estamos de acuerdo. Pero acá no es un punto de la respuesta, sino de la actitud que tomamos, de la forma en la cual decimos lo que decimos. O lo mandamos a pasear o insultamos y nos enojamos, o le planteamos nuestra posición de una manera serena y tranquila, sabiendo que el objetivo de todo esto es para que yo no me enoje. ¿Escucharon cómo se toma esto? Nos pasa en nuestra casa, nos pasa en nuestra vida. Es la fórmula de Hillel para mantenerse sereno en todas las situaciones. Tal es así, presten mucha atención, que Hillel Azaken fue uno de los autores de una frase muy célebre que está en Pirkei Avot, se las leo rápidamente. Hillel dice, Heve mitalmidav shel Aarón, Ohev shalom, berrodef shalom, Ohev et abriot, un carván la Torah. Voy a traducir y les voy a contar algo, un secreto que está escondido acá en esta Mishnah. Sé de los alumnos de Aarón. Aarón a Cohen, el hermano de Moshe, era famoso por ser un hombre pacífico. Sé de los alumnos de él, que ama la paz y persigue la paz. Amar la paz y perseguir la paz. ¿Qué es amar y qué es perseguir? Amar es cuando a vos te llega un conflicto, buscar resolverlo pacíficamente. Y rodef shalom, perseguir, es cuando ves un conflicto ajeno fuera de ti, tratar de resolverlo también. Esto es rodef, que perseguís la paz. Es lo que hacía Aarón, que trataba de amigar y reconciliar a los hermanos que se peleaban, etc. Pero hay algo más todavía.
Ohevet abriotum karban la Torah. Decía Hillel, ama a las criaturas y acercarlas a la Torah. Aquí hay una gran discusión que se planteó en aquel entonces, con el cual Hillel se hizo muy famoso. Recuerden que estábamos en una época muy conflictiva, con muchísima parte del pueblo descarriado y digamos, fuera del camino de la Torah. Hillel tomó una postura que fue la siguiente. ¿Qué hacemos con la gente que se desvió del camino de la Torah? Nos alejamos de ellos, los abandonamos, los hacemos a un lado y nos concentramos en nuestra propia burbuja, nos hermetizamos y nos olvidamos de los que se descarrilaron, por supuesto, no con maldad, sino para no contagiarnos, para no pegarnos de sus malos hábitos, o nos acercamos a ellos, compartimos y convivimos con ellos, para acercarlos a la Torah. Es un gran dilema, muy polémico, hay mucho para hablar y van a escuchar montones de opiniones y argumentos. Bueno, Hillel proponía lo siguiente. Esto está escrito también, se los voy a leer rápidamente para que vean. Un segundito. Hillel decía, perdón si me salí de la imagen, pero se los leo porque lo tengo acá en la computadora. Y Shammai decía, no le enseñes sino a alguien que es sabio, humilde, de buena estirpe y rico. ¿Escucharon lo que decía Shammai? Enseñarle la Torá solamente a un grupo selecto, humildes, sabios, de buen linaje, buenas familias y ricos. El estudio de Torá era muy selectivo para Shammai, esa era la opinión de Shammai. Sin embargo, Hillel opinaba distinto. Hillel opinaba lo siguiente. Hillel opinaba, Lekol Adam Yeshane, a toda persona enseñarle Torah. Shearbe Poshim Ayu Baem Israel, muchos transgresores existieron en Israel, Benit Karbule Talmud Torah, y se acercaron al estudio de la Torah, Beyatzum Tzadikim Hasidim Uksherim. Y salieron de esas personas sabios, tzadikim, piadosos, kesherim. Así opinaba Hillel. La versión de Hillel es, escuchen bien, enseñarle Torah a todos. Voy a aclarar algo para que no haya confusión. La idea de Hillel no era simplemente amigarse y convivir con ellos, porque de verdad corremos riesgo de contagiarnos de malos hábitos, malas prácticas, malas costumbres, etc. O peor también. Sin embargo, Hillel decía, acércate para enseñarles la Torah a ellos. La mejor fórmula para acercar a la gente a la Torah es enseñarles la Torah. A cualquiera, aunque sean reyaim, aunque sean gente laica, gente atea, el que sea, aunque sean gente, digamos, de bajo calibre, a todo el mundo enseñarle Torah. Esta era la práctica, la posición de Hillel. Hillel quería poner en práctica el Ehov et abriot, ama a las criaturas. Si vos te alejás y te distanciás, corres el riesgo de empezar a odiar. Acá hay un discurso anti-grieta de parte de Hillel. Hoy en día se da muchísimo, los que van a Israel, acá no tanto Baruch Hashem en Argentina, pero los que van a Israel van a escuchar siempre lo que se dice, la gran polarización dentro de Israel entre religiosos y no religiosos. Esto se manifiesta inclusive en las elecciones, ¿vieron? Que Israel, nuestro país, estuvo sin poder llegar a una elección con mayoría, ¿no? Absoluta, ni siquiera en democracia por 3, 4 veces, hasta que lograron formar gobierno. Básicamente el problema reside en la radicalización de la población. O un extremo o el otro. Y la falta de comunicación, la falta de entendimiento, la falta de conversación y de diálogo entre la población religiosa y la no religiosa. Es un gran tema en Israel. Los que vayan a la tierra de Israel lo van a vivir, se respira en el ambiente
lamentablemente, ¿no? No es algo bueno, esa polarización. Hillel es de la posición que dice, no polaricemos, no miremos mal aún al que no cumple. No quiere decir que está bien no cumplir, no estamos justificando a la gente no observante. Estamos diciendo, no por ser no observante, nos desconectemos de ellos. Conectémonos mediante el estudio. Enseñémosle tanto Torah como sea posible. Y mediante el estudio vas a ver como de los Reyaim más Gemurim, de la gente más distanciada, más alejada, de ellos va a salir Torah. De ellos va a salir Tzadikim, Hasidim, Be'am Betanim. De ellos va a salir gente buena. Esta era la opinión de Hillel Azaken. Shammai estaba en desacuerdo con esa posición. Vamos a hablar bastante de Shammai y Hillel y las dos versiones, las dos formas de ser que tenían ambos, si Dios quiere, la semana que viene. Hoy nos dedicamos a Hillel. Esta es la versión de Hillel Azaken. No es fácil de cumplir, y atención con esto, porque acá no se está promoviendo que vayamos a las discotecas a enseñar Torah para hacerlos cambiar de opinión y hacerlos hacer teshuvah. No, Hillel no dice eso. Y ojo con esto porque hay que tener mucho cuidado. Mucha gente se equivoca y con tal de enseñar Torah se mete y se expone demasiado y se arriesga demasiado y puede terminar mal. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque voy a contar otra cosa que mucha gente no la sabe. Quizás a todos ustedes les pregunto si conocen a un Taná, a un Tanaíta de nombre Menahem. ¿Alguna vez escucharon de un tal Menahem? Muy poca gente escuchó hablar de Menahem. Y les cuento quién fue Menahem. Les voy a contar, y presten mucha atención con lo que les voy a contar. Hillel fue nombrado Nasi, presidente. Como yo les había dicho antes, habían Zugot, eran dúos. Uno era el presidente y el otro era el presidente de la Corte Suprema, ¿no? El Av Bet Din. Cuando Hillel fue nombrado Nasi, ¿quién fue nombrado Av Bet Din? Había un sabio, un tanaíta, que calificaba para ser nombrado Av Bet Din. Todo esto fue antes que sea nombrado Shammai. Shammai fue nombrado posteriormente Av Bet Din. Pero antes de Shammai había un sabio que se llamaba Menahem. Menahem era parte de los sabios de Israel, era un tanaíta. Estamos hablando del calibre de los tanaim. Este era Menahem. Menahem fue uno de los que había avisado con anticipación que Herodes iba a ser el rey de Israel. Cuando era un príncipe Herodes, él le avisó a Herodes, vos vas a ser el rey de Israel y vos vas a ser un rey malo. Y vas a ser un rey que vas a cometer muchas transgresiones y pecados, y vas a ser un rey que vas a asesinar mucha gente y vamos a sufrir mucho por vos. Esto se lo dijo cuando Herodes todavía era jovencito. Y con esa categoría, Menahem llegó a ser el Av Bet Din. Sin embargo, Menahem, con el tiempo, llegó a ser uno de los favoritos de Herodes. Herodes, cuando asumió el trono, se dio cuenta que aquellas palabras proféticas de Menahem se cumplieron a rajatabla. Y le dijo a Menahem, te quiero como mi asesor, te quiero cerca mío, te quiero en mi gabinete. Y lo nombró ministro. Y recuerden que ya desde la época, acuérdense, de Antignos, la posición que tomaron los Tanaín fue de distanciarse del gobierno. El gobierno se había corrompido, básicamente estaba regido por reyes y grandes, digamos, antirreligiosos, como ya explicamos varias veces, y la posición de los Tanaín fue separarse, distanciarse. ¿Se acuerdan que dijimos varias veces? Y Hillel le dijo a Menahem, Menahem, no te metas en el gobierno, no te lo recomiendo. Menahem, sin embargo, desoyó a Hillel. No con mala intención. Menahem, siendo un tanaíta, siendo una persona mayor ya, un sabio de Israel, dijo, quiero acercarme al gobierno, quiero acercarme a Herodes y a su gabinete para poder acercarlos a ellos a la Torah. Entonces, Hillel le dijo, si lo querés hacer, hacelo mediante el estudio, pero no mediante la política. Es peligroso. Vas a terminar mal, le anticipó Hillel a Menahem. Dicho y hecho, la Mishnah dice que Menahem yatzá, salió. Dice Abayé explica, ¿qué dice yatzá? ¿Dónde salió Menahem?
Yatzale Tarbut Ra'a. Terminó perdiéndose. Hasta tal punto que Herodes y su gabinete terminaron por perjudicarlo a Menahem y contagiarlo y contaminarlo. Y hasta tal punto que le ordenaron a Menahem escribir sobre los cuernos, le escribió en la Nujelek Beloque Israel. No tenemos parte en el Dios de Israel. ¿Qué eran los cuernos? En aquella época, las mamaderas, los biberones, se hacían con cuernos, como shofarot. ¿Vieron los shofarot? Bueno, los shofarot, además de funcionar como cornetas, como shofar, funcionaban como biberones, como mamaderas, ¿sí? Por ahí tomaban la leche de los lactantes. En esas mamaderas, Menahem y sus 160 alumnos que lo seguían a Menahem, escribieron: no tenemos parte en el Dios de Israel. Así terminó Menahem y sus seguidores. ¿Y por qué fue todo eso? El Talmud cuenta que Menahem de a poquito le empezó a gustar la política y el poder. De ser un sabio, una persona discreta, una persona entregada y abnegada al estudio, pasó a politizarse. Y dice la Gemara que empezó a vestirse como se vestían aquellos cortesanos, con prendas de oro, de lino y oro. Y toda esa vanidad a Menahem lo terminó corrompiendo. Y al final se terminó desviando. Y fue otro de los casos que lamentablemente terminaron mal. Ya hablamos de Yohanan, ahora hablamos de Menahem, y si Dios quiere va a haber otro caso más adelante que vamos a estudiar. Pero son casos donde se refleja los peligros de acercarse a la gente que está muy corrompida, no con fines de estudio, porque estudiar se le puede y se le debe enseñar Torah a todos, y no dejar a nadie sin estudio. Pero lo que no se debe hacer es amigarse y entablar relaciones políticas, que por supuesto son muy complicadas. Esto enseña el episodio de Menahem. Sobre eso Hillel dijo otra frase, una frase muy fuerte, se la voy a leer en Pirkei Avot. Hillel dice: Negad Shema, Avad Shemé. El que busca envalentonarse y agrandarse con su nombre, Avad Shemé, pierde su nombre. Es una frase típica de Hillel. El que busca agrandarse, pierde su nombre. Es un vaticinio de Hillel. El que se la cree y el que usa su investidura y se pone prendas doradas y se agranda con su posición, perderá su nombre. La Torá no va a reposar en gente agrandada, en gente que se la cree. Por eso hay que tener mucho cuidado, incluso en la gente que ostenta posiciones altas, sea rabínicas, o sea, de cualquier tipo de estructura, mantener la discreción, la vestimenta normal, no sea demasiado ostentosa, no solamente la ropa, sino toda su conducta, su forma de ser. En lo posible siempre tener un perfil, no hay un perfil bajo a propósito, porque a veces hay investiduras que merecen un perfil un poco más alto, pero nunca llamando la atención, resaltando. Todo eso puede dentro nuestro promover el instinto del orgullo, promover cierta arrogancia que pueden terminar mal, y más en sabios y en gente muy importante. Esto es lo que enseñó el episodio de Menahem. Por eso Menahem al final terminó siendo destituido. Los sabios lo apartaron del Abedín y perdió su puesto. Avad Shemé, se perdió el nombre de Menahem, aún siendo un sabio y un taná de Israel. Y fue nombrado Shammai, que vamos a contar la semana que viene, cómo entra Shammai a la vida de Hillel y se genera la famosa, digamos, voy a decir así, ¿no? La famosa oposición de Shammai y Hillel. Vamos a hablar mucho de la oposición de los dos caracteres de Shammai y de Hillel, y las famosas casas de Bet Shammai y Bet Hillel, que fueron tan famosas por sus discusiones. Vamos a hablar mucho de eso, si Dios quiere, la semana que viene, a qué representaba Hillel y a qué representaba Shammai, todo dentro del marco religioso y del marco pacífico. Pero vamos a hablar, si Dios quiere, la semana que viene. Pero lo que hoy aprendimos fue lo siguiente. Uno, respetar el proceso de educación y formación, no apañar demasiado a los jóvenes y a los niños, no darles todo servido,
tienen que pasar por dificultades porque les hace bien todo eso. Número 2, mantener siempre la calma y la serenidad, sabiendo que todas las cosas que nos hacen enojar es que Dios nos mandó. No es que fulano se volvió loco, o que este es Mejnun, o que esta no sé qué le pasó, se le cayó un tornillo. No, es un desafío de Dios a ver si me enojo o no. Así todo Hillel. Y tercero, enseñar Torah a todas las personas, no dejar a nadie sin estudio, no dejar que la gente alejada se pierda la posibilidad de retornar. Podemos encontrar grandes figuras que retornaron en Teshuvá, aún habiendo comenzado su vida como gente alejada, como gente laica. Sin embargo, volvieron en Teshuvá con toda la fuerza, fueron grandes luminarias nuestras. Conozco personalmente muchos casos, ¿no?, de gente que se puede decir que salieron como dice mi abuela Ramona, era basura del basural. Y sin embargo, salieron de ahí y Vamos, como decía mi abuela Ramona, basura del basural. Sin embargo, mediante el estudio de la Torá, ellos resurgieron de las cenizas y empezaron a estudiar Torá, a enseñar Torá, y llegaron a ser grandes personas. Y él dijo, ojo, no desprecies a nadie, no pienses que fulano por ser giloní, por ser laico o por ser anti, no pienses que no tienen valor, tienen mucho valor, nada más que hay que enseñarles Torá, y la Torá los va a hacer cambiar, es la forma de hacerlos cambiar. Pero no con la convivencia política, porque eso es peligroso, y puede terminar mal, como terminó el caso de Menahem. Bueno, fueron muchísimas enseñanzas de hoy de Hillel. La semana que viene vamos a continuar y terminar el ciclo de Hillel y Shammai. Tengo muchísimo más para hablar de Hillel, recién empezamos. Pero es un personaje tan descollante y tan aleccionador que no me quería perder ningún detalle. Por eso demoré lo que demoré. Pero la semana que viene seguimos, y si Dios quiere, hablamos más de Shammai también, que tiene muchísimo lo que enseñarnos a nosotros. Bueno, Jimmy, vos querías hablar, me pareció que querías hablar. No, me pareció nomás. Te hago una pregunta. Decime, ¿puede ser de que el movimiento Lubavitch o Baal Shem Tov sigan los pasos de Hillel? Porque siguen las mismas, digamos, filosofías. Sabía que me iban a preguntar eso. Sabía. No soy profeta, pero sabía. Sabía perfecto. Es más, quise que me pregunten eso. Quise. Bueno, yo te capté entonces. Bueno, te voy a explicar. A ver, primero lo que dice Hillel es aplicable por todos, no solamente por Lubavitch. O sea, es algo que nosotros todos deberíamos aplicar. Y de hecho hay muchas organizaciones que no son Lubavitch que aplican esta metodología de Hillel. El otro día mencionaste al Rav Zaka, y la organización Menorá es un gran ejemplo. Y hay muchas otras organizaciones que se dedican a estudiar Torah y designar la Torah a todas las sectas, inclusive a las no religiosas. Está muy bien eso, es una buena doctrina de Hillel HaZaken. Pero hay que tener mucho cuidado, por eso hice la aclaración, que siempre el vínculo y la asociación y el contacto tiene que ser de estudio. Atención con esto. Cuando a veces se excede del estudio y pasa a ser una convivencia, y pasa a ser una relación amistosa, a veces es peligrosa, hay que tener mucho cuidado, porque si uno no está preparado para ver todo lo que pasa en ese mundo laico y no religioso, y si uno no sabe cómo administrarlo y cómo interpretarlo, muchas veces uno va decayendo su nivel espiritual, por simple contagio, ¿eh? Uno empieza a ver cosas, empieza a escuchar, empieza a interrelacionarse con ellos, y es muy difícil soportar y mantener el estado alto que uno tenía antes. Uno no tiene que rebajarse de su nivel para acercar a otros. Uno tiene que acercar manteniendo su nivel. ¿Seguís lo que te digo, Jimmy? Por eso, en todas las ramas, en todas las organizaciones, tienen que respetarse a rajatabla esto. Por eso, ¿por qué te lo digo esto? Hay muchos que, por ejemplo, para acercar a la gente, organizan, te lo digo así abiertamente, ¿no?, reuniones muy mixtas, y a veces inclusive reuniones, te podría decir, un poco excedidas en lo que es la discreción, el recato. Inclusive he escuchado gente que organiza inclusive bailes
bailes, con tal de acercarnos a la Torá, para que se casen entre judíos y no con goim. Esa posición es muy peligrosa y no está bien vista. Te voy a decir por qué. Porque eso ya no tiene que ver con el estudio y la enseñanza. Vos decís que es mejor que, entre comillas, ¿no? Que pequen entre judíos y no con goim. Y esa no es la visión de la Torá. Si vos querés que no pequen con goim, enseñá Torá y estudiá con ellos todo lo que vos quieras. Pero no promuevas reuniones mixtas y otros tipos de actividades que no son acordes ni respetan la línea nuestra del señud, del recato, la discreción, que es una línea sana y pura. ¿Está bien? ¿Me seguís lo que te quiero decir, Jimmy? Perfecto. Sí, te sigo. Por eso, yo no puedo, no conozco. Es muy difícil, acepto. Es muy difícil. Muy difícil. Y cuando vos necesitas llegar a gente que está alejada, empezás a llegando, o sea, lo vas preparando psicológicamente, llegás primero con el afecto. Porque si vos no tenés afecto con esa persona, no vas a llegar nunca. Una persona agnóstica, que vos lo querés llevar por el camino de la Torá, tenés que llevarlo primero por el lado afectivo, como para poder ganarse su confianza. Yo no digo bajar el nivel, pero sí hay muchos componentes emocionales donde vos necesitas como para poder captar una persona y volverla al camino de la Torá. Entonces, es muy discutible lo que vos decís, porque lo que vos decís es cierto, hay gente que puede llegar a hacer eso, pero por otro lado, si vos ves el movimiento de Lubavitch, al cual yo no pertenezco, pero sí lo respeto y los admiro por toda la obra que ellos hacen, yo veo que ellos se meten sin perder su nivel a lugares donde realmente otros no se meten. Y te doy un caso, una persona estaba afuera, en otro país. Tuvo la desgracia de que se le murió la persona que lo acompañaba en ese viaje. La persona totalmente agnóstica, no sabía qué hacer, desesperación. Se cruzó con un Lubavitch. Le salvó la vida este Lubavitch. Le organizó todo para trasladar el cadáver, bla, bla, y el tipo se volvió religioso, el que quedó. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es muy discutible y es muy... Bueno, a ver, te voy a decir algo. A ver, eso que hizo esa persona perteneciente al movimiento de Chabad Lubavitch, la verdad que lo podría haber hecho cualquier persona que tiene el mínimo valor de amor al prójimo, lo hubiera hecho. Lo que pasa es que esa persona estaba en un lugar donde no había nada, puede ser. Exacto. Es verdad. Igual no estoy tan seguro que todas las personas que hacen ese trabajo estén en la categoría y puedan mantener su categoría. No lo sé, eso hay que ver cada persona en particular. No es algo que se puede masificar, ¿bien? Eso está mucho en cada uno como es, en las fortalezas. Hay que ver caso por caso, ¿sí? Y te voy a decir algo más. Lo de dar el afecto es fundamental. Por eso yo aclaré. Y él dijo, amá a las criaturas. Lo primero que tiene que haber es amor. Después me cabe la Torah. Después os acercás a la Torah. Porque si esa persona que estudia con vos o que vos tenés contacto, si no siente el afecto, entonces no te va a recibir la Torah. Va a sentir el odio. Es lo que siente el religioso y no religioso que están confrontados, que parecen enemigos, cuando son hermanos, no son enemigos. Y la idea es que sintamos el amor propio entre nosotros y después empezar a dialogar y estudiar y empezar a enseñar, ¿no? Sin querer, digamos, lavar el cerebro, simplemente enseñar la Torah para que ellos tengan la oportunidad de acercarse. Por eso digo, no es algo propio de Chabad Lubavitch, es algo propio del judío. El judío tiene que ser así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Siempre siempre enseñando. Bárbaro. Muy bueno. Veo a don Raimundo, ¿cómo le va? ¿Dónde está Raimundo? Libera el micrófono. Ramón, ¿Qué tal, don Isaac? bien, ¿cómo estás? Baruch Hashem, muy bien. Felicitaciones. Todo bien. Ahí veo a don Raimundo, primera vez que lo veo. Es una alegría verlo. Yo también estoy muy contento. Subiendo por las paredes. Pero bien. Ya soy acróbata, profesional.
Bueno, es una alegría gigante, los tengo que dejar pero la verdad que me gustó mucho el tema que empezamos a hablar y la semana que viene, si quiere, continuamos con la vida de Shammai y de Hillel y no se lo pierdan, si Dios quiere. Bueno, los tengo que dejar porque me tengo que ir. Saludos a todos y continuamos la semana que viene. Hasta luego, don Mauricio. Hasta luego, don Isaac. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias, Ramo. Gracias. Te pongo más medias, Sofi, que te compré nuevas, ¿sí?